ando presumiendo. Y bueno, es que todos pasamos por pruebas, ¿no? Todos pasamos por diferentes pruebas. El asunto es cuál es el resultado, cuál es la calificación de tu prueba, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema que se llama aprobando la prueba. Porque todos los cristianos pasamos por pruebas, principalmente Jesús, ¿no? Jesús pasó por pruebas. Dice Isaías, él es varón de dolores, ¿verdad? Él venía a hacer una prueba, tuvo la prueba más grande en el Calvario, en la cruz, ¿verdad? Y la calificación al resucitar fue perfecta. Ahí fue donde comprobó que venció en la prueba y venció al diablo, venció al pecado, nos dio vida, nos dio sentido. Adán tuvo pruebas, Noé tuvo pruebas, Abraham tuvo pruebas, Moisés, el rey David, la hermana Gloria Mendoza, eh, usted, ¿verdad? Todos tenemos pruebas, ¿no? Decía una predicadora tremenda que predicó aquí a los jóvenes el viernes, ¿verdad? Decía, todos pasamos por cosas. Mi mamá pasó por mucho bullying. Y eso es normal, va con la vida cristiana, ¿no? Más bien va con la vida. ¿Por qué? Porque todos pasan pruebas, los que no conocen a Cristo y los que conocemos a Cristo. Lo diferente es que el cristianismo, el conocer a Cristo, le da sentido a tus pruebas. En otras palabras, sirve de algo que tengas pruebas. De otra manera, como decía Justin, ¿verdad? Las pruebas nos hacen más fuertes, ¿verdad? Y eso le puede servir a cualquiera para vivir. Pero al cristiano no nada más las hace más fuertes, pero les da un sentido eterno. O sea, la prueba de nuestra fe produce cosas eternas. Y bueno, te invito a abrir tu Biblia en 2 Corintios 5, vamos a leer el 4 y el 5, porque la prueba produce también una esperanza, o sea, más bien la esperanza que tenemos nos ayuda a enfrentar las pruebas diferentes que el mundo. Todo mundo nos vamos a morir un día, un ejemplo de ello. Seguramente todos hemos tenido algún familiar o algún amigo que se ha muerto, pero la esperanza que tiene esa persona que murió o que en vida tuvo, eh, es la que le da la diferencia al enfrentar esa prueba de la muerte, sobre todo a los que quedan vivos. Y estamos con una esperanza de volver a verle en el cielo. Y esa esperanza cambia la manera de llorar. Claro que lloramos, claro que nos entristecemos porque no lo vamos a ver. Pero cambia, ¿no? Ya tenemos 2 Corintios 5, nos ponemos de pie. Le invito a ponerse de pie para leerlo. Y dice la palabra de Dios, hablando de esa esperanza y hablando de la prueba que todos tenemos. Vamos a leer la TLA, ¿verdad? Dice, mientras vivimos en esta tienda, bueno, el 5 dice, ahí estamos empezando el 2, pero en el 5, un versículo 5:1, perdón. Vamos a leer del 1 al 5, a ver si me puedes poner eso. Porque, ¿ya está? ¿Ahorita? Ok. Porque no lo tenía así, pero ya ves que cambia uno de opinión. Se emociona con la palabra de Dios. Y desde que empieza el capítulo dice, bien sabemos que en este mundo vivimos como en una tienda de campaña, que un día será destruida, pero en el cielo tenemos una casa permanente construida por Dios y no por seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que no que vivas en una tienda de campaña, que tu cuerpo, tú estás adentro de tu cuerpo, ¿no? Empieza a cambiar tu manera de verte y ya no te veas como una persona que ha conocido a Cristo para tener una experiencia espiritual. Tú eres un espíritu eterno que está teniendo una experiencia en el cuerpo. Es diferente. Tú eres espiritual. Y vivimos en este cuerpo, en esta casa de campaña, dice, sabemos que esa casa de campaña un día se va a destruir, pero tenemos en el cielo una casa permanente construida por Dios y no por seres humanos. Dice el 2, mientras vivimos en este mundo, suspiramos por la casa donde viviremos para siempre. Y sabemos que cuando estemos ahí, estaremos bien protegidos. ¿Cuántos se sintieron bien protegidos esta semana? No me conteste. Pero dice el versículo 4, mientras vivimos en esta tienda de campaña, que es nuestro cuerpo, nos sentimos muy tristes y cansados. Y no es que queramos, perdón,
Y no es que no queramos morir, más bien quisiéramos que nuestros cuerpos fueran transformados y que lo que ha de morir se cambie por lo que vivirá para siempre. Dios nos preparó para ese cambio y como prueba de que así lo hará, nos dio el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor, de vivir un día más, de estar, Señor, con mis hermanos, Padre. Gracias por cada uno de los que están aquí. Gracias por los que no pudieron venir, pero también que están bien, que están trabajando, que están respondiendo a emergencias. Gracias, Padre, por esos hermanos, Señor, que también están ahora, Señor, trabajando. Ayuda a los que no pudieron venir por alguna razón, alguna necesidad. Y Padre, ayúdanos, Padre, para en este mensaje entender un poco más sobre las pruebas que tú nos pones y sobre cómo salir victoriosas en ellas. En el nombre de Cristo Jesús, todos te pedimos esto y decimos amén. Puede tomar asiento. ¿Cómo saber los resultados de nuestra prueba? Estudié hasta ingeniería y luego seguí con la maestría y el doctorado. Nunca vi a un compañero, ni fue mi caso, que saliéramos de una prueba y no quisiéramos volver a ver qué sacamos, ¿verdad? Todo el mundo sale con la duda y dice, wow, algunos salen con un optimismo, ¿verdad? Por el techo. Excelente me fue. Ya después se llevan una decepción o lo confirman. Entonces, necesitamos revisar también espiritualmente nuestros caminos, escudriñar nuestros caminos, revisar lo que sacamos en las pruebas que enfrentamos. ¿Por qué? Porque tu fe es probada, tu fe va a ser probada. La palabra de Dios dice que la fe se prueba y una de las cosas que nos ayuda a saber si nosotros aprobamos las pruebas, valga la redundancia, si pasamos las pruebas que enfrentamos, es lo que produce esa prueba. Una de las cosas es que produce paciencia, ¿no? Entonces el punto número 1 es la prueba aprobada perfecciona la paciencia. Te voy a dar un consejo. Nunca pidas paciencia. A veces nosotros estamos desesperándonos por alguna razón o nos desespera alguien, ¿verdad? Y tú dices, ay Señor, dame paciencia. No, no ores así. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que una de la manera natural como vas a recibir paciencia es por medio de pruebas. No sé quién diga, ay, qué padre, quiero más pruebas, ¿no? Había muchas preparatorias en Monterrey cuando yo estudiaba preparatoria. Y había una, no sé si había más, pero sabía de la Prepa 15, ahí en la Calzada Madero, donde todos los días ponían pruebas. Era un sistema diferente. Y era un sistema de poner exámenes todos los días. Claro que ahí no fui, ¿verdad? Y algunos le sacaban la vuelta porque, pues, ¿quién quiere pruebas? ¿No? Entonces no pida paciencia porque la prueba produce paciencia. Entonces es como decir, Señor, quiero ver mariposas, pero no quiero ver gusanos. No se puede. Vas a ver primero las orugas y de ahí van a salir las mariposas. Es el proceso, ¿no? Y entonces no pidas paciencia. La prueba aprobada que enfrentas, cuando hay que enfrentarla, ¿no? Te va a producir paciencia. Nadie enfrenta una prueba de preparatoria cuando está en kinder, ¿verdad? Entonces, en tu tiempo, tú vas a tener la prueba que te toca. Dios controla todo eso, ¿sabes? Y entonces, Santiago nos dice cosas interesantes respecto a las pruebas. Y algo que me llama la atención es que aparte de que las pruebas producen paciencia, también te dan todo lo que necesitas, ¿no? Muchas veces hay gente que quiere cosas y buscamos trabajar para tener mucho y buscamos esforzarnos para sacar buenos estudios y buscamos en el mundo muchas cosas. La palabra de Dios dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y entonces todo te será añadido, pero la gente está acostumbrada a buscar cosas y bueno, si tienes cosas, sabes, vas a tener algunas cosas, pero siempre vas a tener necesidad de algo. La palabra de Dios dice que las pruebas producen el que tú tengas todo lo que necesitas para vivir. Tal vez no todo lo que tú quieres, pero todo lo que Dios quiere darte. Y eso es lo que necesitas. Entonces Santiago 1, en el versículo 2 dice, hermanos míos, la Reina Valera, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
¿Cuántos están contentos? ¡Ay, no hay luz! ¡Gloria a Dios! ¿Verdad? O sea, no es que... La palabra de Dios no dice, Señor, te pedimos que no haya luz. No es eso. No te confundas. Pero si no hay luz, si se pone fría la casa, si la calefacción no funciona, dice mi esposa, yo oí cantar pajaritos. Yo oía ¿y sabes qué dice el Salmo 150? Dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Cuántos respiran? Pues tienes que alabar a Jehová. No hay luz, alaba a Jehová. 14 grados centígrados bajo cero, alaba a Jehová. ¿Cuánto es en Fahrenheit? ¿Cuánto? Bien poquito, ¿verdad? Qué buena respuesta, rápida. El maestro es un buen teacher. Responde rápido y correcto, ¿no? Es bien poquito. O sea, la verdad es que la palabra de Dios no dice que le pidas pruebas, dice que agradezcas siempre. El Señor nos habló personalmente, una palabra directa, y dice, aunque tuvieras un pan, agradece ese pan. Y obviamente, si son dos, pues pártelo en dos. Si son 5, ora por una pizza. Y bueno, el Señor provee, pero hazlo así. La palabra de Dios dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, no por la prueba en sí, pero dice el 2, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia, cuando tiene su obra perfecta, completa, entonces te hace ser perfecto y cabal, para que no te falte cosa alguna. Entonces, la paciencia nos ayuda a tener cosas. Me han venido a mí a tener hermanos que quieren algo. Yo le digo, tú tienes que ser constante. La palabra de Dios dice que si quieres eso, tienes que ser constante. Una de las cosas que tienes que hacer es trabajar. Trabaja. Pero quiero que trabajes en un trabajo y que conserves ese trabajo. Y andan como chapulines de trabajo en trabajo, brincando y no, pues ya me corrieron. Es que el jefe, yo le caía mal. Y no, es que ese trabajo me querían ellos invitar a las drogas. Imagínate, yo no, pues cómo voy a estar ahí, pastor. Entonces siempre acomodaba las cosas para que yo lo felicitara porque ya no estaba trabajando ahí. Y bueno, me dijo, quiero ser pastor. Le digo, no, pues imagínate, mejor ponte a trabajar en otra cosa. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues tienes que ser constante. Porque si no, no vas a hacerla. La prueba tuya te hace tener cosas. Una de las cosas que tienes que tener es paciencia. Y cuando tienes paciencia, consigues cosas. La paciencia, la templanza, son cosas que van de la mano, que te hacen ser constante en las cosas que tienes que hacer, ¿no? Entonces, cuando yo trabajaba, había una persona, pero de un carácter terrible, ¿verdad? Y estaba casado, pero como quiera tenía el carácter así horrible, haz de cuenta que era lo peor. Y ingenieros de todo tipo de escuelas tronaban con él, no lo aguantaban, pedían su cambio. Y cuando yo llegué con él, me advirtieron, me dijeron, hombre, te tocó con Sergio Jiménez, no sé si nos ve, un saludo para el ingeniero Sergio Jiménez. Te tocó con él, qué bárbaro, no la vas a hacer. No, amigazos, ¿verdad? Me decía algo que era ofensivo, pues yo como cuando la Virgen te habla, ¿verdad? Bueno, nunca me ha hablado a mí, pero me hacía como que no. ¿Por qué? Porque ahí estaba y ahí duré años con él. Fui el que creo que más duré con él. Y venía y te hablaba bien feo. En aquella época no se usaba el correo electrónico, usaban una cosa antigua que se llama fax. ¿Verdad? No sé si algunos conocen de eso. Y entonces el fax, no teníamos fax todos, salía en una parte del departamento de ingeniería, de proyectos, y yo no sabía que había llegado un fax que yo estaba pidiendo de unas piezas del otro lado del mundo, de Holanda creo. Y viene el ingeniero y me dice, ¿qué es esto? Y me traía el fax. Y enfrente de la gente, ¿verdad? Después me felicitaron por mi reacción porque, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Le digo, pues es un fax, ingeniero. Sí, pero lo que dice, pues déjeme leerlo, pues no lo he visto, ¿verdad? ¿Cómo no?
Ahorita lo leo, ahorita hablo. No, pues ya están dormidos allá, pero mañana a primera hora atendemos eso. Y así, tranquilo, pues tienes que reaccionar como te toca, ¿verdad? Y qué bonito poder conservar trabajos, qué bonito tener paciencia, qué bonito poder tener por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de tu fe va a producir algo que te va a beneficiar a ti si lo haces bien. Entonces te produce paciencia, hermano, estás madurando. La paciencia es producto de la prueba y te hace tener acceso a todo lo que Dios quiere darte. Si tú no pasaste la prueba en esta semanita, te tengo una noticia buenísima. Te puedes ir a otra oportunidad. No quiere decir que vas a sufrir, yo no quiero que suframos, pero Dios nos quiere llevar a más, Dios nos quiere llevar a madurez, ¿no? No es como el que decía, yo quiero que se vaya este hermano, pero no oro que se vaya porque vienen 7 peores que él. No, el hermano no es un demonio. El hermano Dios lo usa para, dice la Proverbios, que el hombre con el hombre se aguza, se friccionan y se van. ¿Te cae mal alguien? Decía un hermano, ¿qué tendrá de mí tanto que me cae tan mal? Porque a veces es lo que necesitamos perfeccionarnos también nosotros. Y bueno, es una bendición poder entender las cosas como Dios quiere que las entendamos. En estos casos, cuando sale todo de nuestro control, quiero decirte que Dios está en control. Sigue Dios estando en control. Y bueno, tenemos nosotros la necesidad de tener pruebas si quieres madurar. El problema es que si no quieres madurar, te tengo noticias. Como quiera vas a tener pruebas, porque Dios te lleva a te quiere invitar a esa madurez y no es una cosa de nosotros. No puedes decir, es mi vida. Eso dicen los de adolescentes que todavía no entienden, que no es su vida, es la de Dios. Tu vida es de Dios. La vida del que no conoce a Dios es de Dios. La vida de los pajaritos que cantan a 14 grados bajo cero es de Dios. Y todo lo que respira debe de alabar a Jehová para que funcione correctamente. Entonces, lo que Dios quiere, a veces no es lo que yo quiero. Y Dios nos pasa por pruebas o enfrentamos pruebas que no son tan grandes, pero como yo quiero otra cosa, parece muy grande. Entonces necesito tener fe con el fruto de la paciencia y es tu manera de vivir. O sea, los que no tienen fe van a tener pruebas y de nada va a servir, o no de mucho. Les va a servir para aprender cosas en esta vida, pero después ¿qué? Pero el cristiano que tiene pruebas es tu manera de vivir cristianamente. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en Romanos 1:17, dice que el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir? Que es una manera de vida. Es un estilo de vida la fe. Y tú tienes que tener fe y tu fe va a ser probada para obtener esa paciencia que la Biblia dice que te sirve para tener todo lo que Dios quiere. ¿Qué es la paciencia? Es poder tener la capacidad para soportar con resignación cosas, para enfrentar desgracias a la manera cristiana, para tener trabajos y poder conservarlos, para recibir ofensas y que se te resbale. Decía una hermana, yo me unto mantequilla, pastor, y se me resbala. Ya me imaginaba a la hermana así con toda llena. Pero bueno, es una manera de, está bien, dice la palabra de Dios, que dejes pasar la ofensa. No amamos el que nos ofendan, pero amamos a la persona. Y debemos de ser así. No. Cuando alguien dice, se me está acabando la paciencia, está pronto a enfadarse, a irritarse, a perder el control, a perder la prueba, a reprobar la prueba, ¿no? ¿Cuántos tienen poquita mecha? Dicen por ahí. Es que luego trueno, tengo una mecha chiquita, ¿verdad? Es más, si fuera cohete, le tronaba en las manos a todos. Entonces, tenemos que tener paciencia, cuente hasta 10, si no le sale, cuente hasta 100, pero Dios nos va a ayudar. Por lo tanto, es básica para el cristiano maduro. El problema es que si no quieres madurar, no quiere decir que no vas a tener paciencia y pruebas. El que no madura no es que no tenga pruebas, es que reprueba todas las pruebas. ¿Me explico? Entonces, como quiera, vamos a tener pruebas. La fe nos ayuda a tener paciencia, la paciencia nos ayuda a administrar las cosas, todo para poder ser bendecidos. Y eso, saber esperar, saber confiar en Dios, tener paciencia nos ayuda. Y es mi manera de ser. Por eso dice la Biblia,
se conecta todo. Por eso dice la Biblia que esperemos en Dios, que reconozcamos a Dios, que demos diezmo, demos ofrenda. Pues ¿cómo? Si yo me costó mucho tener este dinero y trabajé mucho para eso, por eso, pero reconoce a Dios. Y cuando tienes esa paciencia, cuando tienes esa fe, cuando pasas esa prueba, Dios te va a bendecir. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Él es quien provee, dice la palabra en el Salmo 37, dice, nunca, nunca he visto un justo. Un justo es una persona que hace las cosas justas, las cosas de Dios. Y nunca he visto, dice, joven fui y envejecí. Ya llevo tiempo aquí. Y nunca he visto un justo desamparado, ni sus hijos que anden pidiendo pan. Y entonces, ni su descendencia que mendigue el pan, dice el Salmo. Entonces la fe produce paciencia que me ayuda a estar confiado en mi proveedor. Y cuando tienes fe, agradas a Dios y Dios te provee. ¿Cuántos tienen provisión? ¿Ves la provisión de Dios cuando tienes cosas? ¿O crees que tú te la conseguiste con tu trabajo? O sea, todavía estamos tan ciegos que creemos que porque yo trabajo obtengo dinero y obtengo las cosas que tengo. Eso no es así. Y Dios me lo demostró un día que estaban reajustando gente. Yo le dije, Mónica, no hombre, nomás están reajustando a los que no sobran ahí. Y un día llegué temprano a la casa y le dije, que no sabes qué, vieja, ya están agarrando parejo. Ahora sí, también a los que necesitaban. Y entonces Dios me demostró que no es la ingeniería, no es mi carrera, no es mi trabajo el que me mantiene, es Él. Porque me seguía llegando cosas milagrosas, tengo muchos testimonios que no podría yo decir en este ratito, pero la verdad es que cuando tú reconoces a Dios y cuando tú crees en Dios, Dios te muestra que Él es el que te sostiene. Y necesitamos reconocer a Dios como nuestro proveedor. Y en medio de estas situaciones le damos gracias a Dios. O sea, todavía yo hace rato me encontré a Carlos de León ahí en el baño. Le digo, no puedo creerlo, sale agua en la llave. ¿Cuántas le dan gracias a Dios por su calefacción? Por su... O sea, ¿cuándo le dábamos gracias a Dios por la regadera? Porque sale agua. No sé, o sea, le damos gracias a Dios por cosas que nunca habíamos visto que tenemos. Porque eso es lo que hace la prueba. Te hace reconocer a Dios. Te hace entender que Dios es el proveedor. En esta situación, cuando estaba más difícil, ya no había comida en las tiendas, nosotros compartimos el alimento que tuvimos. Y compartimos agua, compartimos leche, compartimos pan. Compartimos carne deshebrada que hizo la hermana Mónica, pollos que teníamos ahí, ¿verdad? En el food bank no había mucho, pero lo que había lo dimos el viernes y fue una iniciativa también de cada hermano de nosotros y como hermanos nos ayudamos. Compartí arrachera marinada de la Ramos, de la carnicería Ramos. Los de Monterrey me van a entender. No, hombre, qué bárbaro, qué cosa, ¿verdad? Y algunas FCs estaban entre ellos con sus grupos de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp de líderes todavía hay links, hay enlaces o ¿cómo se llama? Hipervínculos. No, pues ya menos te entienden, mejor links. Ligas, ¿verdad? Por favor, si alguien tiene necesidad de comida, agua, pañales también, ahí hable con los líderes. Por favor, levanten la mano los que están en el grupo de WhatsApp de líderes. Ahí está la hermana Areli, el hermano... Los que levantan la mano, muy bien. Todos ellos tienen acceso a alguna cosa, ¿verdad? Si usted necesita pañales, agua, comida y algunas otras cosas, ellos pueden darle esos links. Y como hermanos nos ayudamos, compartemos lo que tenemos. Se me sale el rancho de repente. Y bueno, los recursos, todos esos vienen de Dios, ¿no? No teníamos agua para los baños y la nieve empezó a derretirse y le quité al gutter, al escurridero de la casa, el codo de abajo y ahí ponía la tina. Y yo le doy gracias a Dios por todos los hermanos que se preocuparon por mí también, y me hablaban y me decían, pastor, ¿tiene agua? Le digo, tengo mucha agua, ¿verdad? Está el techo todavía lleno para varios días.
junté agua, me dolía la espalda haciendo ejercicio. Y no usé ninguna de las aguas, bueno, sí usé, pero nunca se me acabó el agua. Me sentía como la viuda aquella que conseguía vasijas por todos lados. Y cuando ya iba a usar por fin, porque siempre usábamos la que estaba saliendo del techo, ¿no? Y para los baños y todo eso. Y cuando ya iba a usar el almacén que tenía, llegó el agua. Entonces, pues ahora tirar todas las vasijas que tenía. Pero, ¿cómo es Dios? No, o sea, Él se encarga de ti. Si tú pasas la prueba, bueno, te va a dar bendición, porque es así. Pero a pesar de esta adversidad en la que estamos, yo vi hermanos que se compartían lo que tenían. O sea, no pensaban qué va a pasar mañana, ¿no? Y cuando yo llevé un poquito de leche que tenía a la casa de unos hermanos, decían, qué bárbaro, eso es oro, pastor, gracias, porque ellos tenían niños chiquitos, ¿verdad? No era como que querían hacer chocolate para todos. Entonces, qué bonito que podamos hacer eso, ¿no? O sea, no supimos de cómo lo hicimos, pero sí sabemos que Dios provee. Pero aquí estamos, bendecidos por Dios, y vemos su bendición, y vemos que Él cumple esa promesa que dice Deuteronomio 28, donde dice, tú vas a prestar y no vas a pedir prestado. Tú vas a ser cabeza y no cola. Tú vas a estar por encima y no por debajo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y eso es lo que tienes que ser tú. Tú tienes que reflejar eso de Dios. Y qué bonito que podamos nosotros unirnos, porque nosotros tenemos recursos diferentes. No es que uno tenga más que otro porque es más bendecido. No, Dios reparte diferente porque Dios quiere que nos unamos. El que tiene todo es Dios. Y Él tiene el control también de todo. Así que cuando la prueba viene, tienes que tener gozo porque la fe que tienes en Dios es la que te va a ayudar a tener ese gozo. Cuando es probada por los cristianos es que la prueba va a producir cosas buenas como la paciencia. Otra de las cosas para saber si te produjo paciencia esta prueba, la pasaste, ¿verdad? Pero si tronaste, te enojaste y todavía no pides perdón, no has pasado la prueba. Ahora, si pides perdón, no te apures, vas a tener otra oportunidad para no tronar. Otra de las cosas es que produce unidad. Punto número 2, la prueba aprobada produce unidad. Segunda de Reyes 4:38 vemos un ejemplo. Hay muchos en la Biblia, ¿verdad? Como los discípulos cuando navegaban y estaban naufragando, ¿verdad? Con Jesús. Al final conocían otra faceta de Jesús. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le hacen caso? O cuando Pablo naufragó, ¿verdad? Y le picó una víbora en una... Habían perdido toda la esperanza de vida, pero Pablo había recibido una palabra, les dijo a todos, no vamos a perecer, la nave va a perderse, pero ninguna vida de nosotros. Llegan a la isla, le pica una víbora súper venenosa, estaban esperando que se hinchara y se muriera, pero pasó. O sea, Pablo podía decir, llora, encima una víbora que me pica después de todo esto que pasé. Me muerde una víbora, me inyecta el veneno, me voy a morir, Señor. No, Pablo pasó la prueba. ¿Sabe qué hizo? Fue con donde estaba el fuego que habían prendido y se sacudió la víbora. Satanás está vencido. Y cuando todos los nativos, ¿verdad?, que conocían la víbora esa, o sea, no a la víbora, pero el tipo de víbora, no era mascota de ellos, pero decían, este se va a morir. Estaban esperando que se hinchara y que muriera. Eso, ¿sabes para qué sirvió? Para que se convirtieran todos ahí los que estaban viendo eso. Porque vieron que había algo en él diferente. Y entonces él pudo compartir. ¿Por qué? Porque pasó la prueba. Hubo una vez mucha hambre en una región, allá por donde estaba Israel. Y Segunda de Reyes 4:38 dice que en aquel tiempo estaban unos profetas, una compañía de profetas que estaba con Eliseo. Y dice que una de las cosas que esa prueba los llevó a hacer es, primero, se reunieron, ¿no? Dice que después de esto, Eliseo volvió a Gilgal y por esa época no había qué comer en la región y todos pasaban hambre, ¿no? Entonces, ¿para qué te juntas con todos? Mejor cada quien que se vaya a buscar a ver qué come, ¿no? Pero un día Eliseo estaba sentado con los profetas y entonces... ¿A cuántos de nosotros estaban ahí en su casa y les llegó gente? ¿Verdad?
Qué bonito que llega gente, cuando no hay ni manera de salir, casi, quién sabe de dónde salen, y llegan y no traen nada. Y qué bendición, ¿no? Que es una prueba. Y ¿cuántos de nosotros, pudiéramos decir, no, pues no trajo ni papel del baño, ni agua, ni nada? Pues que se vaya, ¿ah? No estamos, no les abras, vieja. Haz de cuenta que no hay nadie, apaga la luz. Pero, ¿sabes qué hizo Eliseo? Le dice al sirviente, así a veces le dice un par de esposos, imagínate, llega gente, uno tiene fe, no digo que la esposa o el esposo, uno de los dos tiene fe y el otro anda preocupado, ¿verdad? Como María y Marta. Y le dice uno de los dos al otro, vamos a darles de comer. Y el otro nomás pela los ojos como diciendo, ¿qué te pasa? ¿Y qué vamos a cenar después? Se van a acabar la provisión que teníamos para toda la semana. Y bueno, Eliseo le dice a su sirviente, prepara en la olla grande un guiso. Y el sirviente nomás se quedó como diciendo, ¿qué le pasa a este Eliseo? Que prepare en la olla grande un guiso para todos los que llegaron aquí, los profetas. Porque en la emergencia, ¿sabes qué? Dios hace cosas que nunca habías hecho. Como parecía cavernícola, en serio. Salía agua en la llave y yo, wow, el Dios del agua. No, no es cierto. Pero sí estaba raro, dándole gracias a Dios porque había calefacción en mi casa. Siempre ha habido. Tengo 15 años ahí. Y bueno, le dice Eliseo, prepara la olla grande. Y cosas que nunca habías hecho empiezas a hacer. Compartes, agradeces, tus experiencias con los demás cambian. Y cuando nunca eches nieve en la taza del baño, por favor. Se tapa, es horrible. Es una experiencia horrible. Después el Señor me dio ahí inteligencia y le eché agua hirviendo y ya se fue todo, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, perdón por poner estos ejemplos. Mi esposa siempre me regaña después que hago eso. Bueno, pero haces cosas que nunca habías hecho ni sabías. Entonces le dice Eliseo, prepárate la olla grande, pues no había nada. Y entonces uno de los profetas que había ido al campo, ¿verdad? Juntó hierbas, dice que se encontró un arbusto silvestre, cuyos frutos, versículo 39, eran como calabazas, no era calabaza, pero eran como calabazas. Entonces se llenó su capa de ellas y llegó a la casa, las cortó, no sé, se aventó un guiso ahí sin saber qué era, ¿verdad? Versículo 40 dice que después sirvieron el guiso y los profetas para que lo comieran, ¿verdad? Todos se juntaron ahí mientras comían, gritaron, Eliseo, hombre de Dios, el guiso tiene veneno, ¿quién sabe qué le echaron a aquel? Qué mala mano tienes para cocinarle, haber dicho, y no pudieron comérselo, ¿verdad? Yo creo que llegado hasta aquí y luego lo desechaban, pero Eliseo dijo, empezó a hacer lo que hacen que nunca habías hecho, ¿verdad? Cosas raras que Dios te dice, traigan harina, y entonces se la llevaron y Eliseo la echó en la olla y ordenó, ahora sírvanles de comer. No dice que comió Eliseo, ¿verdad? Pero tenía fe. Sírvanles de comer. Y todos comieron y ya no les hizo daño, ¿no? Qué bendición, ¿no? Porque cuando llega la prueba, se muestra la fe. ¿Por qué? Porque la fe, tú puedes decir tengo mucha fe, pero si no tienes pruebas, ¿cuándo la vas a demostrar? Entonces deja de ser teoría para hacer práctica. La prueba práctica permite circunstancias Dios para practicar la fe, donde se muestra su gloria, ¿no? Por eso dice, todo que respira alabe a Jehová. Efesios 1:6 y Efesios 12 dice que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su nombre. O sea, si tú no sabes para qué naciste, te lo digo, fuiste creado para alabanza de la gloria del nombre de Dios. O sea que tu vida debe de provocar una alabanza a Dios. Wow, este hermano, mira lo que pasó. Gloria a Dios por él. Qué bendición. De veras que Dios existe. Eso es lo que tu vida hace. Eso es lo que los pajaritos cantando en la madrugada, bajo cero, te hacen pensar, ¿no? Cómo Dios hace cosas y glorificas a Dios. ¿Cuántas veces has visto una rata y vas detrás de ella para matarla? Había una rata que se ponía dentro de la casa, casi le abren la puerta de la casa a los hermanos, pero no tanto, ¿verdad? Pero sí la tenían ahí, la pobre, casi le dan una colcha para que se tape.
Se veía ahí por la ventana, tenían frío todos los animales, pero Dios permite circunstancias donde empiezas a ver la gloria de Dios y es ahí cuando podemos apreciar que Dios está ahí, donde parece que no está. Los cristianos verdaderos vemos a Dios. Dios siempre está, en la prueba está. Y es ahí en la prueba, cuando tú lo ves, es cuando clamas a Él y Él te responde. Y es cuando es una bendición. Entonces ellos enfrentaron pruebas. Los profetas, Eliseo les ponía el ejemplo. Y no evadían la prueba, sino que enfrentaban la prueba con la fe que tenían en Dios. Y pasaban la prueba. Y esa manera de conservar la calma en medio de la crisis honra a Dios. Y cuando tú honras a Dios, Dios te pone cosas en tu mente para aprobar la prueba, ¿no? Mateo 18, 19 dice, ¿por qué tenemos que estar juntos? Dice, les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se los dará. Entonces la unidad entre nosotros y con Dios hace que se glorifique a Dios cuando hay respuesta. Si yo oro solo, voy a glorificar a Dios solo. Pero si yo oro con un testigo que sabe que hay una petición, y yo espero que tú tengas peticiones, por favor no vayas a decir, ay, yo quiero que Dios me ayude a levantarme temprano. No, acuéstate temprano. O sea, tú pídele cosas interesantes a Dios para que Dios te responda darle gloria a Dios, ¿no? Que podamos decir gloria a Dios porque pasó esto. Entonces, vamos a orar por peticiones al final, si Dios nos permite, pero es porque Dios quiere que en la unidad nosotros oremos y Él responde y después hay un testimonio para darle la gloria a Dios. Entonces la bendición viene a nosotros cuando hacemos eso. Filipenses 4:6 dice que hagamos eso, dice, no se preocupen, ¿están preocupados? No, ya no se preocupen, ya oraste, ¿verdad? No te preocupes por nada, más bien ora. Pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. Pues ¿cuántos dicen, yo estoy enojado porque no tengo luz, no tengo esto, no tengo lo otro, están bien enojados? ¿Y por qué no tienes? Dios no me la da y ya se la pediste. Hello. O sea, pídele a Dios. Bueno, entonces, claro que esa persona no vino, me está viendo por la red. Hay quienes están muy preocupados por cosas, pero no se dirigen a Dios. Pídele a Dios, descansa en Dios, haz oración. Y que Dios, la respuesta de Dios también te haga agradecerle. Señor, gracias, Padre, porque no lo tengo, pero un día me lo darás cuando yo lo pueda recibir. Dios quiere que le hables, que le busques. Es más importante que la vida. Buscar a Dios es más importante que la vida. ¿Sabes de qué te sirve tener todas las cosas? Nunca oras ni buscas a Dios, pero te mueres y te vas al infierno. Pues ¿de qué sirvió? Viviste muy feliz. Pero si tú oras, pides a Dios, le buscas a Dios, eso sirve más que la vida. ¿Por qué? Porque te sirve para vida eterna. Entonces las pruebas producen cosas eternas como la paciencia, como la bendición de la unidad, estar unidos entre nosotros y con Dios. Y número 3, la prueba que yo paso me lleva a ver el poder de Dios. Dios utiliza medios que no entendemos, como el de la harina, ¿verdad? Eliseo dice, traigan harina y échensela en la olla. Estaba una vez un caldo ahí, o eran frijoles, no me acuerdo, que estaba muy salado. Y la suegra dice, échale una papa, ¿verdad? Y yo dije, la suegra se parece a Eliseo. Sí se le quitó lo salado, ¿verdad? Pero no es como que no le vas a echar harina a todo lo que tenga veneno. O sea, no es algo así, sino que es algo que Dios le dijo a Eliseo y Dios mostró su gloria ahí. No sé cómo funcionó, pero es lo que pasa, que empiezas a ver el poder de Dios. No se había visto el poder de Dios, pero en la prueba, en el hambre, ellos pudieron ver el poder de Dios. Si no hubiera hambre, nada más tiran las calabazas y agarran unas carnitas, chicharrones de las Ramos. Cuando vayas a Monterrey, ve a las Ramos para que me entiendas. Entonces,
Debemos confiar siempre que Dios va a honrar a esa persona que responde a la prueba. A lo mejor va a ser contra toda lógica, pues de eso se trata, de hacer cosas que no son comunes y corrientes, porque vas a glorificar a Dios con eso, ¿no? Y tienes que creerlo, por eso dice el Señor Jesús, que tenemos que ser como un niño, ¿verdad? Porque el niño te cree, ¿no? Estaba platicando a Moni ayer que estaba una película bien aburrida y la tenía su papá ahí viendo la película. Pues estaban encerrados, no me acuerdo por qué. Y era la del zorro, ¿verdad? Que tenía máscara. Y estaba peleando ahí con el látigo y la espada. Y entonces le dice Moni, ya papá, ya me voy a ir. Estaba chiquilla, 5 años, ¿verdad? Más o menos. Y le dice, no, mira, papá, vamos a ver la tele. Es que no me gusta esa película. Ese soy yo. El de la máscara. Soy yo. No, hombre, se quedó toda la película. Después andaba platicando a todas las amigas y se burlaban de ella. Porque le creyó a su papá. Dice la palabra de Dios que tenemos que creerle al Señor, no a tu papá. Si no era verdad el zorro. Bueno, todavía creo, ¿verdad? Yo. Entonces tenemos que creer. Eliseo hizo cosas que no eran comunes y todos los profetas le creyeron, se sujetaron, aunque sea, pero lo comprobaron. Jesús le dice, les aseguro que para entrar al reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. Eso está en Mateo 18:3, ¿no? Aunque nos cueste trabajo, debemos de estar confiados en Él. Dios no se olvida de los suyos, ¿sabes? En la prueba aprobada, punto número 4, hay bendición. Segunda Reyes 4:42 sigue diciendo, en la historia de los profetas que tenían hambre y que comieron esto, que después que comieron eso, no antes, porque si llega antes, no hay prueba, pero después que pasaron la prueba, viene la bendición. Dice, llegó un hombre que venía de Baal Salisá, trayéndole a Eliseo 20 panes de cebada hechos con harina de la primera cosecha. Y además llevó trigo fresco en una bolsa, y Eliseo le dijo a su sirviente, dale a los profetas para que coman. Otra vez, pues no tan come esta gente y no hay comida. Recibimos bendición por ser fieles, porque Dios es fiel. Y el servir a Dios, el hacer las cosas de Dios, ahí en eso está tu bendición. No te canses de servir a Dios, no te canses de dar. La palabra de Dios que nos dijo el Señor en la alabanza es comparte, da gracias, no retengas de más. Si no necesitas agua, a lo mejor nos traen agua al rato, no sé, Arelia andaba viendo eso, pero no te lleves lo que no necesitas, no seas greedy, ¿verdad? ¿Qué es eso? Pues pregúntale a Makeila. Entonces, no seas así como avaricioso, ¿no? Vería esa palabra en lo que nos dijo el Señor. Pero tenemos que dar, y como siervos de Dios, nosotros que servimos a Dios, tenemos que poner el ejemplo. Y yo recibo porque doy. O sea, Eliseo le llevaron primicias, le llevaron ofrenda. ¿Y sabes por qué le llevaron ofrenda? Porque él daba. Si Eliseo se queda con eso, o sea, yo siempre se los he dicho, o sea, ¿de qué vivo yo? ¿De lo que recibo de ustedes? No, vivo de lo que doy. ¿Por qué? Porque Dios después te usa a ti Él sabe a quién, como cuando me corrieron de la chamba y me siguió proveyendo. Hasta comía mejor. Entraban hermanos, decían, pues no sé qué pasó, hermano, pero el Señor me dijo que le trajera este pollo a la Cordon Bleu. Dice que abrieron una tienda ahí en Monterrey, por Gonzalitos, que se llama el Sams. Y esos no venden unas cositas, no, esos venden bastante. Entonces compré esta bolsa y le traigo. No sé si era pretexto para llevarme, pensaban que iba a ser bien orgulloso, que me voy a ofender, que me dan. No, hermano, si usted quiere darme algo, usted oféndame, no hay problema. O sea, yo no soy orgulloso de esos. Pero en tu dar, está la continuidad para que Dios te siga bendiciendo. Entonces, cuando tengas preocupación, tienes que sembrar. Imagínate que te dan un costal de granos de maíz, por ejemplo, para que siembres, y en lugar de sembrarlo te lo comes, pues ¿qué vas a tener después? Entonces, sembra
Sembrá, chico, para que coseches. Trigo nuevo en su espiga, pan de cebada fresquecito, primicias, lo primero de la cosecha. Esto es lo que te da el Señor cuando hay bendición, pero tú diste primero. Segunda de Reyes 4:43 sigue diciendo, pero su sirviente dijo, el preocupado, ¿cómo voy a repartir esto entre 100 personas? Eliseo, pues ¿qué te pasa? Son 20 panes, los parto en 5, cada pan. Imagínate, no sé qué tamaño eran, pero Eliseo le repitió, no dice que le dijo, le repitió, dáselos para que coman, porque Dios ha dicho, ellos van a comer y va a sobrar. Eso lo hizo Jesús después. Así que el sirviente les dio de comer y tal como Dios había dicho, sobró comida. Entonces, en conclusión, los que pasamos por pruebas, tiempos de crisis, en esas pruebas, en esas crisis, Dios se va a mostrar si pasamos la prueba. Tú tienes baño, a mí me decían los hermanos que tenían agua, véngase a bañar acá, pastor. Tenía como 4 o 5 casas donde ir a bañarme. Y yo prefería calentar agua en mi casa y con un botecito. Nunca lo había hecho aquí, en México, sí. Cuando se va el agua y te pegas a la pared y dices, no, pues mejor un bote, ¿verdad? Pero bueno, y es en los tiempos de crisis donde Dios se va a mostrar, donde Dios nos va a dar unidad, donde Dios nos va a dar bendición, donde tú vas a tener que poner tu fe a trabajar. Y eso es una bendición para el trabajo, para las primicias, para lo que tú tienes, para lo que vas a recibir, para lo que tu cristianismo se va a poner a trabajar. En la prueba se muestra el material de lo que estás hecho. Este cristiano es de verdad espiritual o este anda carnalón y necesita mucho que cambiar. Entonces, hay bendición en la prueba. Acuérdate, Dios tiene el control de todo. ¿Cuántos quieren seguir viviendo este 2021? Varios años más. Pues sabes que va a haber pruebas. Así es de que de una vez pásalas bien. Dios dice, la palabra de Dios, Él es quien adereza mesa, quien la arregla. No nada más te sirve así, órale, para que tragues. No, eso es en la casa de asistencia que vivíamos antes. Pero donde te aman, te arreglan la mesa. Te le ponen la mejor vajilla, te le ponen el mejor alimento. Y Dios es el que prepara mesa delante de los que nos quieren angustiar, delante de las pruebas, delante del diablo que te quiere engañar, ¿verdad? Mi hija, ¿dónde está mi hija? No está. Bueno, ella dice, no estoy gorda, estoy embarazada. Bueno, es una manera de decir, se cayó en el hielo y soñó cosas, que se perdía el niño y cosas así. A ver si no me regaña porque ando de chismoso. Pero Dios te quiere engañar, hasta te da sueños. Este cree, este está embarazado, este está preocupado. ¿Mande? Dije Dios. Dios te ayuda para que no creas lo que el diablo te quiere. Ya la estoy regando. Pero sabes, Dios siempre tiene una respuesta que va a vencer en la prueba al diablo. El diablo te quiere engañar. Aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Después de esta experiencia de esta semana, yo creo que podemos decir, los que estamos bendecidos, los que tenemos agua, los que tenemos luz, los que tenemos lo mismo que teníamos siempre, pero ahora le damos gracias a Dios y decimos, Señor, gracias Señor, porque siempre he tenido esto, no lo había visto, pero tú me has bendecido, yo te amo y ahora mi alma lo sabe bien. Muchos de ustedes por esta prueba han sido bendecidos. Por eso dice 2 Corintios 5:4, bien sabemos que en este mundo vivimos como en una tienda de campaña, este cuerpo, pero que en el cielo tenemos la esperanza de tener una permanente casa construida por Dios, no por seres humanos. Mientras vivimos en este mundo, suspiramos por la casa donde viviremos para siempre la presencia de Dios y sabemos que cuando estemos ahí estaremos bien protegidos. Entonces lo hermoso de las pruebas, hermanos, es que nos damos cuenta por nuestra experiencia que Dios es fiel, que Dios nos bendice. Guarda la calma en la prueba,
en medio de las crisis? ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos gracias, Señor, porque estamos aquí? Gracias, Padre, porque aunque algunos tienen todavía alguna necesidad, hoy vamos a tener un tiempo de oraciones, pero tenemos la fe de que Dios nos va a contestar a su tiempo lo que necesitemos. Dios nos va a dar calma en medio de la crisis. Ten fe. No pidas paciencia, pero usa tu paciencia, estírala todo lo que puedas, ejercítala. Es como un músculo y entre más lo hagas, Dios te va a dar más fuerza, porque todo lo podemos, pero en Cristo, que nos fortalece. Y podemos decir, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Cuidado con la prueba. ¿Has pasado pruebas? Esta semana, estos días, ¿cómo saliste en la prueba? ¿Cuál fue tu calificación? ¿Por qué no cierras tus ojos ahí y meditamos? Señor, ¿se perfeccionó nuestra paciencia en esta prueba? ¿Produjo unidad con los hermanos o no? ¿Nos acercó a ti, Señor? ¿Pudimos ver tu poder o no? ¿Pudimos ver tu bendición para nuestra vida, Señor? Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre, para que si no fue así, podamos, Señor, en las pruebas venideras, prepararnos para que en todas ellas podamos salir victoriosos y podamos madurar y podamos ser cristianos verdaderos, que dan gracias a Dios por sus autoridades, por su casa, por su país, por la situación, como quiera que se encuentre, porque sabemos que tú eres Dios y que nos vas a dar bendición. Y bendecimos, Señor, a esta nación, Padre. Te pedimos por esta cobertura también, por MCI, por nuestra iglesia, por nuestro pastor Máximo García, por nuestro apóstol. Padre, bendícelo ahí donde está, fortalécelo, Señor, prospéralo en todo, Señor, y que tenga salud. Oramos, Señor, por la cobertura y sabemos que va a venir la bendición de arriba hacia abajo, Padre. Gracias porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y fiel es tú, Señor. Fiel eres tú para no dejar que seamos tentados más de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la tentación siempre pones tú, Señor, una puerta de salida, Señor, para poderla soportar, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Padre, yo bendigo, Señor, a cada persona, Señor, que está en situaciones de necesidad. Padre, yo te doy gracias, Padre, porque hemos pasado la prueba, Señor, porque tenemos un día hermoso, por el sol, Señor, por el hielo que se fue, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás en control y porque tu iglesia, Señor, donde quiera que se encuentre, Padre, te pido, Señor, que tú estés ahí, sé que estás ahí, que tú los muestres, que tú te muestres a ellos y que tu gloria y tu presencia llenen y saturen cada persona, cada casa, cada trabajo, cada situación, Padre. Yo bendigo la fuente que usas para bendecirlos, la salud de ellos en el nombre de Jesús, y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Gloria a Dios.